Esto es lo importante, no pasa nada. Yo soy Pietro Sarconi y aquí resumimos y explicamos las noticias más importantes de la semana. Además de hablar de una historia principal que hoy es la decadente realidad de este tema que durante años ha sido marcado por drogas, desastres económicos, polémica social y corrupción. Hoy no estamos hablando de Latinoamérica, hoy estamos hablando de las Olimpiadas. Normalmente lo importante es hacerlo los domingos y en el programa completo hablamos sobre todo lo que está pasando en el mundo. Pero hoy, viendo que alrededor del mundo se celebran las Olimpiadas, les vengo a explicar todo lo complicado y controversial y malo que pasa a raíz de ellas. ¡Comencemos! Hablemos entonces de las Olimpiadas, la única situación y contexto en el mundo por la cual estaríamos dispuestos a ver natación artística. La agencia antidopaje ha decidido expulsarles y no tendremos deportistas rusos ni en Tokio 2020, los Juegos del verano que viene, ni en Pekín 2022, los Juegos de invierno. Trabajadores públicos brasileños protestan por el impago de salarios en vísperas de las Olimpiadas. En los Juegos Olímpicos participará por primera vez un atleta transgénero. La levantadora de pesas Laurel Hubbard, de 43 años, competirá como parte del equipo nacional de Nueva Zelanda. Las Olimpiadas, eventos deportivos encasillados por controversia tras controversia, a la cual este año tenemos que agregarle, la pandemia. Y sí, para salir del tema, vamos a aclarar la duda sobre si las camas de cartón de las Olimpiadas son parte de la campaña para evitar el sexo inevitable entre los atletas. Si no saben de qué estoy hablando, ahora en TikTok, ya es hora. No son muy grandes para usarlo. Pero es que resulta que las camas de la Villa Olímpica son de cartón, y eso levantó muchísimas preguntas. La realidad resulta ser que la empresa japonesa llamada Airwave, que hizo las camas, confirmó que a pesar de ser de cartón, de hecho que las camas pueden soportar hasta 200 kilos. Entonces, a menos de que sean 2 competidores de levantamiento de pesas pesado, o 6 gimnastas, o como 12 corredores de distancia, no creo que sea mucho problema para nadie. A ver, no es como que este grupo de superhumanos no se puede idear cómo pisar sobre alguna otra superficie que sea o no sea una cama, o sin siquiera no sea una superficie. Pero todo este tema parece, porque lo que sí es cierto, es que sí hay una directriz en cuanto a las relaciones entre los atletas. Por ejemplo, este año no existió el famoso fondo infinito de condones. Me imagino porque no tener un condón siempre ha prevenido que las personas no tengan relaciones sexuales. Una idea que me imagino solo pudo venir de una elocuente y sensata mente como la del exdirector de los Juegos, Yoshiro Morio, que tuvo que renunciar tras decir sobre el aumento de mujeres en el Comité Olímpico: si aumentamos el número de mujeres miembros en la Junta, tenemos que asegurarnos de que su tiempo de uso de la palabra se restrinja un poco, ya que tienen dificultades para terminar de hablar, lo cual es molesto. Entonces, las Olimpiadas ya hoy empezaron, pero la fecha original para las Olimpiadas se suponía iba a ser el 24 de julio al 9 de agosto del 2020, pero claramente eso cambió. Aunque para ser honestos, lo que cambió fue la fecha, porque el contexto no mejoró mucho. Para el 18 de julio del año pasado, que hubiese sido 5 días antes de la fecha original de inicio, en Japón se reportaban 3.000 nuevos casos de COVID-19, pero Japón llegó a su punto máximo del COVID-19 hasta mayo de este año, y hoy, aunque sí ha habido una mejora, todavía se reportan un promedio de más de 1.100 casos por semana. Es por esto, entonces, que Japón hizo cosas como intentar aumentar su campaña de vacunación, pero terminó en solo lograr decretar un cuarto estado de emergencia y anunciar medidas como que los Juegos Olímpicos se van a realizar sin público. A lo que los atletas de curling, me imagino, tuvieron que decir: bienvenidos a nuestro mundo. No sé por qué les di a ellos, pero bueno. Pero el problema hoy es que con todo y las mascarillas, pruebas PCR diarias y las burbujas entre los equipos olímpicos, las Olimpiadas están generando casos de COVID al ritmo de un estado gringo, ya que hoy se han reportado casos positivos dentro del complejo olímpico. Entre estos están el staff, equipos de apoyo y hasta los mismos atletas. Algo que quién más que todo el mundo, incluido el 76% de japoneses que se oponen a las Olimpiadas, el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Doctores y Hospitales y una gran parte de la comunidad internacional pudo ver venir. Pero bueno, todo esto es hoy. Las Olimpiadas ya empezaron y es por esto que creo que puede ser más interesante si hablamos sobre el hecho de que Japón ha tenido controversias desde antes de que las Olimpiadas empezaran. Volvamos al año 2013, cuando Obama era presidente. Dennis Rodman por alguna razón visitó a Kim Jong-un y el Comité de Tokio para los Juegos Olímpicos le pagó $8.2 millones a Haruyuki Takahashi, un ex ejecutivo de la agencia de publicidad Dentsu Inc., para asegurarse de ganar la licitación de las Olimpiadas. Según le reveló Takahashi a Reuters, su trabajo era presionar a los miembros del Comité Olímpico Internacional como Alamien Diak
Acá me parece interesante que sepan que desde el 2015 Diack ha estado en arresto domiciliario en Francia por cargos de corrupción y acusaciones de que ocultó pruebas positivas de doping y chantaje a atletas. Incluso hay otra investigación en su contra en la cual se le está acusando de haber aceptado un soborno de $2 millones para recolectar votos a favor de que Río de Janeiro ganara la licitación de los Juegos Olímpicos en el 2016. Uno de los juegos en el que, dicho sea de paso, el exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Carabaral, admitió haber pagado $2 millones para asegurar votos a favor de su ciudad. Coincidencias increíbles. Según Takahashi, él personalmente le dio regalos a Diack como cámaras digitales y un reloj Seiko. Que a ver, Japón, si van a hacer sobornos, pongámonos serios. ¿A quién le van a estar convenciendo con un Seiko? Algo interesante de esto es que en realidad no es un soborno tan escondido ni escabroso, porque según las regulaciones del Comité Olímpico es totalmente legal que se le den regalos a los altos funcionarios del comité. Y por si fuera poco, en los registros bancarios del Comité de Licitación también aparece que se le realizó un pago de $2.3 millones a través de un consultor de Singapur. Aparentemente, ese consultor trabajó como un intermediario que le entregó la mayor parte del dinero al hijo de Diack, quien luego se lo dio a su padre como pago para asegurar votos. Por otro lado, también se reveló que el Comité de Licitación de Tokio pagó $1.3 millones al instituto sin fines de lucro dirigido por el ex primer ministro japonés Yoshiro Mori, el mismo con los comentarios supermodernos sobre las mujeres, que curiosamente también es el jefe del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio. Sí, ese man. Todo esto para eventualmente costear el evento en sí, que hoy tiene un precio de $15.4 billones, donde $6.7 billones han salido del bolsillo del pueblo japonés en forma de impuestos. Y es que en teoría, el evento debería de generar dinero y ganancias para la ciudad donde se van a realizar los juegos. Pero no hace falta aclarar que hoy nadie está haciendo dinero en Japón por las Olimpiadas. Algo que es todavía más absurdo cuando se contrasta con la realidad de que las Olimpiadas suelen dejar un desastre económico detrás de ellas. Por ejemplo, en el 2016, Río de Janeiro declaró un desastre financiero nacional 7 semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Incluso las ciudades de Río y de Atenas informaron que desde que fueron anfitrionas, las antiguas villas olímpicas están abandonadas y en ruinas. Pero los gastos comienzan mucho antes de siquiera iniciar el proceso de licitación. Antes de eso, las ciudades tienen que invertir miles de millones de dólares para evaluar, preparar y presentar su oferta ante el Comité Olímpico Internacional. En promedio, las ciudades invierten entre 50 y 100 millones de dólares en planificación, contratación de consultas, organización de eventos, viajes y un montón de dinero del cual probablemente no se habla. En el caso de Tokio, ellos pagaron 75 millones para participar en la licitación en los Juegos del 2020. Y esto es totalmente normal. Los gastos de las Olimpiadas son enormes. Londres pagó un total de 14.6 mil millones para ser sede de los Juegos. Beijing invirtió 42 mil millones para los Juegos del 2008. Atenas gastó 15 mil millones en el 2004 y Río pagó 13 mil millones para los Juegos del 2016. Y acá es donde viene el dato importante, y es que las únicas Olimpiadas que han generado un superávit, las únicas, son las de Los Ángeles en 1984. Y esto fue porque pudieron depender de la infraestructura que ya tenían construida. Para todo el resto, los gastos han sido más que las ganancias. Con permiso, me toca interrumpir el episodio para hablar de patreon.com/nopasanadaoficial, que es la mejor manera de asegurarse que este programa y otros programas como este puedan existir en No Pasa Nada. No Pasa Nada es una plataforma totalmente independiente donde hablamos de temas y conflictos y cosas de una manera que otros medios no quieren o no pueden hablar. Y para poder seguir haciendo eso, ocupamos de su apoyo. Este mes ya llevamos más de 200 Patreons, pero nuestra meta para este año es llegar a 800. Entonces, si quieren ver más episodios, si quieren contenido exclusivo o si solo nos quieren apoyar, por favor vayan a patreon.com/nopasanadaoficial y háganse miembros hoy desde $3 en adelante. Muchas gracias. Y aquí hay un punto que me parece sumamente interesante, y es el hecho de que si bien el gobierno japonés se dispuso a perder dinero de manera irracional, hay una parte de todo este proceso que nunca ha ganado dinero, del que nunca se habla realmente, y es la parte de la cual literalmente sin esta no habrían Olimpiadas. Los atletas. Ser un atleta olímpico, para muchos, para la mayoría, resulta ser un sacrificio casi imposible. Según una encuesta que se realizó en más de 48 países, más del 50% de los atletas están en situaciones económicas inestables. La idea en algún momento fue que las Olimpiadas estaban categorizadas por amateurs que lo darían todo por el amor al deporte. Pero en el escenario mundial actual se presenta una versión en donde para siquiera calificar se tiene que ser un atleta élite de tiempo completo, lo cual hasta en países como Estados Unidos, que en teoría tendría un programa olímpico por encima del estándar mundial, eso normalmente significa una beca mínima que con costos da para vivir. Esto sin mencionar que Nike no le está ofreciendo patrocinios millonarios al campeón mundial de kayaking. Además de que según la regla 40 implementada por el Comité Olímpico en 1991, solo los patrocinadores y los socios olímpicos oficiales, que a ver, si aprendimos algo de lobbying para la sede, el lobbying para patrocinar debe ser igual o peor,
tienen derechos completos sobre los atletas. Cualquier otro patrocinador está sujeto a un periodo de bloqueo justo antes o durante y después de los Juegos Olímpicos, además de que limitan cómo estos patrocinadores pueden verse. Por ejemplo, atletas estadounidenses pueden publicar solo 7 mensajes de agradecimiento haciendo referencia a sus patrocinadores personales durante los Juegos, y sus patrocinadores pueden felicitarlos una vez. Pero el Comité Olímpico limita el lenguaje y los obliga a que sea genérico y no pueden usar ninguna propiedad intelectual olímpica o paralímpica, lo que significa que no hay anillos olímpicos o Tokio 2020 o el equipo de Estados Unidos, etc. Que aunque sí es cierto, esta regla ha cambiado un poco para este ciclo olímpico, sí continúa complicando las oportunidades de generar dinero para los atletas. Y aquí estamos hablando de los nombres más importantes de cada deporte. Recordemos que para llegar ahí se tiene que llevar un camino largo y arduo, donde los patrocinadores no están llegando del todo. A ver, nadie aparece en una caja de cereal en su proceso de formación. Pero hasta los ganadores, hasta los medallistas de oro no se aseguran seguridad financiera. Recordemos que el Comité Olímpico no da absolutamente nada por ninguna medalla y que a veces son organizaciones privadas de algunos países que otorgan premios en ciertos deportes. ¿Y cómo no vamos a pensar que esto es un completo ridículo? Pensemos en cuántos países utilizan la imagen, semejanza y logro de estos atletas para promover su imagen nacional y no argumentan a favor de que ellos puedan vivir siquiera bien. Y esto encima de que hay múltiples televisoras, organizaciones, individuos, gobiernos y marcas que están generando cientos de miles de millones por el hecho de que estos atletas simplemente existen. La realidad es una en la que sin los atletas no hay dinero, pero en la cual sí hay dinero, solo que no para los atletas. Solo este año NBC ha pagado $7.7 billones en derechos de transmisión y ya vendió $1.25 billones en anuncios. El Associated Press estimó que el Comité Olímpico se podría ganar entre 3 y 4 billones de dólares en solo los derechos televisivos, con un ejecutivo de NBC diciendo que cree que este podría ser el juego olímpico más rentable de toda la historia. Entonces, ¿cómo podemos tener atletas que necesitan hacer levantamiento de fondos solo para poder participar u otros que necesitan aplicar abonos del gobierno para poder comer? Y de nuevo, esto no es una historia del tercer mundo, estos son ejemplos de los Estados Unidos. Pensemos qué condición pueden tener los héroes atletas de tantos países sin los recursos para ayudar a sus atletas de ninguna manera, de algo ni siquiera similar. Me encantaría saber qué piensan ustedes, si les parece o no que alguna de estas partes que están lucrando cientos de miles de millones de dólares de estos atletas deberían de pensar en compartir el dinero con las personas que se los genera en primer lugar, o si no piensan eso. Sí, está viciada la pregunta, ¿qué quieren que les diga? Pero no, eso no es ni cerca al único tema controversial de estas Olimpiadas, porque hay un tema que ha marcado un enorme debate en las Olimpiadas, y es atletas transgénero. Este año va a marcar el primer año en la historia en la cual una atleta transgénero podrá competir en las Olimpiadas. Laurel Hubbard fue seleccionada para el equipo femenino de levantamiento de pesas de Nueva Zelanda. Hubbard ha competido en categorías femeninas desde el 2013, momento en el cual ella salió como transgénero, ya que anteriormente sí había competido en la categoría masculina. Ahora, no sobra decir que hablar de este tema es como caminar en un campo minado donde mi cancelación personal en Twitter me espera cada 2 metros. Entonces, voy a intentar exponer toda la situación de la manera más ecuánime que puedo. En el 2015, el Comité Olímpico declaró que atletas transgénero podrían participar en los Juegos si sus niveles hormonales entraban dentro de un cierto parámetro. Esto es principalmente importante para personas que nacieron con hormonas y fisonomía masculina que quieren competir en categorías femeninas. Para darnos una idea de la diferencia entre las categorías masculinas y femeninas, voy a dar un par de ejemplos. El récord de levantamiento de peso en hombres es de 484 kilos, casi más de 100 kilos de más que el récord femenino de 335 kilos. Pero no solo en fuerza. Por ejemplo, en el año 2017, el récord de Tori Bowie, en ese entonces la mujer más rápida del mundo en los 100 metros planos, fue rutinariamente derrotado más de 15,000 veces por adultos y jóvenes hombres. Lo mismo sucedió con el récord de 400 metros planos y 800 y bueno, ustedes me entienden. Y a ver, antes de que me griten, esto no es para decir que estos récords no son total y completamente increíbles y que yo ni nadie ni la mayoría de los hombres podrían jamás hacerlo. Es para explicar la razón por la cual existen estas divisiones de género en el deporte y la razón por la cual la controversia hoy existe. Ahora, claro, hay una diferencia, que es que el nivel de testosterona de Laurel Hubbard está dentro del rango permitido, pero muchos expertos apuntan que la testosterona solo es un componente mínimo dentro del espectro de todas las cosas que marcan esta diferencia. Cosas desde el desarrollo muscular
muscular hasta la densidad de huesos, son aspectos particulares que marcan una diferencia entre la fisonomía masculina y femenina. Algo de notar acá es que Lover Hubbard califica a las Olimpiadas y ha batido récords y hoy tiene 43 años, cuando su competencia más cercana de edad tiene 32. Y la crítica ha aparecido tanto por parte de organizaciones espectadores como otras competidoras en su misma categoría. El mes pasado, Ana, este apellido, quien compite en su exacta categoría, dijo que si Hubbard competiría en Tokio sería un insulto para las mujeres y ella lo tomaría como una broma de mal gusto. Dijo que si bien apoyaba plenamente a la comunidad transgénero, el principio de inclusión no debería ser a expensas de los demás. Y es que parte del problema es que Hubbard cuando compite ha ganado. En el 2019 tuvo otra controversia cuando ganó el oro en los Juegos Pacíficos de Samoa, causando una enorme controversia dentro del país. Pero esto es solo el inicio de este debate, porque esta misma conversación se está teniendo en todo el mundo sobre muchísimos deportes, con ciertas personas alegando que se debe incluir a estos atletas dentro del marco de inclusividad, pero con muchísimas otras personas alegando que esto estaría quitando la posibilidad de competir justamente a muchísimas otras mujeres. Y yo creo que... No he dicho nada. Yo creo que los resultados de Hubbard en estas Olimpiadas van a enmarcar lo que sea que pase con la conversación a futuro. Me parece que si Hubbard gana y bate récords en su categoría, esto puede dar a ver ciertos argumentos que van en contra de que las atletas como ella puedan competir en la misma categoría en años a futuro. Entonces, me imagino que este va a ser un evento al cual muchísimas personas con muchísimas opiniones muy pasionales le van a poner muchísima atención. Ok, bien, terminamos con eso. Creo que salió bien. Y para terminar, hablemos un segundo sobre drogas. Y no estoy hablando de la ganja de Phelps o de la desafortunada situación de Sha'Carri Richardson, pero de dopaje. La realidad es que las Olimpiadas han tenido más esteroides que un concurso de Mr. Olympia. Los rusos se profesionalizaron en el tema. El documental Icarus, que si no lo han visto lo tienen que ver ya, es en gran parte lo que expuso la enorme red de dopaje patrocinado por el gobierno que había existido en Rusia. Hoy Rusia ni siquiera va a poder competir en las Olimpiadas bajo su bandera, ya que fueron vetados como país. Algunos atletas todavía van a poder competir, pero no bajo la bandera de su nación, sino en vez como atletas individuales. Pero con más de 300 atletas asistiendo que siguen siendo rusos y usando colores como los de la bandera y desfilando con música rusa, es algo confuso. Pero bueno, nada hasta ahora ha tenido sentido, entonces ¿por qué esto va a tener sentido? Pero la realidad es que esto no es un tema de Rusia, es un tema de las Olimpiadas. Históricamente, más de 140 atletas han sido descalificados o vetados de las Olimpiadas, incluidos aquí más de 42 medallistas, de los cuales 13 eran oro. Anualmente, alrededor de un 2% de todos los atletas se encuentran que tienen alguna sustancia prohibida. Y a ver, aquí es importante notar que muchas veces ya se sabe qué sustancias son y cómo se miden. Es por esto que alrededor del mundo esas comisiones son vistas como algo de poco importante. La ciencia del dopaje es mucho más avanzada de lo que la gente piensa. Y a ver, no quiero arruinarles a sus ídolos de la infancia. No, mentira, sí quiero. Pero dentro del Monte Olimpo de los héroes atléticos, no es solo Lance Armstrong y todo el resto del Tour de France quien ha estado dentro de esta categoría. Muchos otros han tenido ayudita extra. Es más, hoy una gran parte de los atletas a los que se les ha quitado su medalla de oro no fue en el momento, pero años después en los cuales pruebas se siguen examinando y la tecnología antidopaje llega a emparejarse con la tecnología del dopaje y se encuentra que tienen una sustancia ilícita. Esto quiere decir que claramente la tecnología del dopaje está muy por encima de las pruebas que se pueden hacer hoy. Y los atletas suelen decir que no, jamás, yo no hice nada, fue X cosa. Como es el caso de Shelby Holman, quien dijo que su resultado positivo se dio a raíz de un burrito de cerdo, lo cual la gran mayoría de los expertos alegan es casi que imposible, pero a ver, quién sabe, tal vez Shelby debió haberse saltado el taco truck. Pero sí ha pasado. Por ejemplo, Jarion Lawson, un long jumper americano, logró revertir su veto de competición el marzo pasado cuando argumentó que fue un bistec, lo que le dio para que aparecieran esteroides anabólicos en su sistema. En fin, es bastante normal que se diga eso y a veces resulta que sirve, no consta que sea cierto. Y es que las esteroides en el deporte no son nada nuevo ni nada poco común, simplemente es que la gente no se da cuenta de qué tan comunes son y la gente en su gran mayoría no sabe qué tan malos son estos protocolos y este tipo de exámenes en los cuales se miden estas sustancias. En fin, las Olimpiadas son un evento que mucha gente disfruta, que mucha gente ve, pero que trae demasiadas aristas sumamente complicadas. Desde la poca paga de los atletas, controversias sociales, hasta la devastación económica que suelen dejar en el lugar a donde fueron, este tipo de eventos claramente necesitan de una reforma muy contundente para
para poder existir hacia el futuro. Pero bueno, eso es lo que yo pienso y me encantaría saber qué piensan ustedes. Como siempre, recuerden dejar un comentario, hablar en los comentarios entre ustedes, pelearse o ser amables, eso lo digo a ustedes, darle like. Si están en YouTube, ir a Instagram y darle un like y un view porque nos ayuda. Si están en Instagram, tirarse un toquecito a YouTube, abrirlo, darle un like y enseñarnos amor ahí. Compartir este video es sumamente importante. Y antes de irme, déjenme recordarles que por favor vayan a patreon.com/nopasanadaoficial. Ahora que se acaba de acabar el episodio, y nada más abran una ventana y suscríbanse de $3 en adelante, aunque si pueden hacer 5 o 10, ¿verdad? No nos quejamos, a donde pueden ser parte de conversatorios con nosotros a partir de ciertos niveles, pueden ver contenido exclusivo, tener podcasts exclusivos, en fin, es una plataforma que nos ayuda muchísimo a avanzar a nosotros y mantenernos abiertos e independientes. Pura vida y muchas gracias.